Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Luis Rodrigo Luna Machuque. Hoy voy a presentar mi postura respecto a uno de los eventos de lo que es la historia peruana contemporánea, la reforma agraria del Perú de 1969. Como tal, antes de este año, o sea, el Perú rural vivía bajo un sistema de haciendas profundamente injusto y semi-feudal. Imaginemos que al menos del 1% de la población, que eran literalmente la población como acomodada, feudal, que tenía literalmente un montón de tierras, controlaba el 80% de las tierras cultivables, manteniendo a los campesinos en condiciones muy ásperas, muy incertidumbre, sin derechos ni esperanzas, ni alimentación, no tenían buena alimentación como tal, eh, ni esperanzas para una mejora social, o sea, ascender de una clase pobre, baja, media a alta. Ante esta realidad, bueno, como tal, fue horrible, o sea, en esa época antes de la reforma agraria. La reforma agraria fue un acto de una justicia histórica absolutamente necesario para lo que es el Perú actual y, bueno, entre comillas, democrático que tenemos hoy en día. Pero bueno, eh, pasemos a mi argumento político como tal. Me voy a pasar. Ya. Bueno, desde un punto de vista político, la reforma agraria significó literalmente un fin, o sea, de la oligarquía terrateniente que hubo por los que eran los grandes hacendados antes de 1969. Estos pequeños grupos de hacendados que eran propietarios dominaban mucho lo que era la economía peruana en su momento, sino que también ejercían un poder político absoluto. Era un sistema antidemocrático, donde incluso el voto campesino era controlado por los empadronados patrones. Y al distribuir las tierras como tal, ay, como tal, eh, el Estado también distribuyó el poder político. Es decir, esto rompió con siglos de dominación y sentó las bases de lo que es el Estado más representativo, donde el campesino finalmente adquirió voz, ciudadanía, participación, lo que era actividad vía, vía nacional, podría decirse, activa, o sea, por fin eran personas que podían progresar por sí mismas. Eh, Muchas personas, bueno, podría decirse mis abuelos, así, entre otras gente, recibió tierras como tales. Hubo un dicho del presidente Velasco que era tierras son para las personas que trabajan en ella. Y fue un buen dicho, la verdad. O sea, les pertenecía a las personas que trabajaban y hacían cosas en ellas, no a los que vivían de a costa de sí, esas personas eh, como tal. Entonces, fue una buena mejora y una buena obra de Velasco Alvarado. Pero bueno, continuemos como tal. Vamos al punto de lo que es el desarrollo y el argumento económico como tal. En este aspecto económico, la reforma agraria buscó la modernización del campo peruano como tal. Un logro importante, podría decirse, fue la eliminación de las rentas feudales, como el sistema Yanaconaje, como tal. Oh, esto. Ya que donde el campesino debía entregar una gran parte de su cosecha al hacendado, al patrón, por el simple hecho de vivir en la tierra, o sea, trabajar en ella, pues tenías que pagar con ofrendas y todo lo demás. Y bueno, a través de la creación de de 2000 cooperaciones agrarias, la redistribución de casi 10 millones de hectáreas se benefició más de 300.000 familias de la época. Los trabajadores pasaron de ser jornaleros
explotados a ser propietarios. Cooperaban entre ellos con derechos laborales como tal. Aunque hubo desafíos técnicos, los objetivos fueron claros: integrar a millones de peruanos al mercado nacional con producciones, consumidores y como tal. eh, bueno, reduciendo así lo que era la migración forzada de la servidumbre. Muchos literalmente eran forzados. Ay, se está bugueando ya, como tal. Bueno, continuamos. Hubo una pequeña interrupción con el audio. Bueno, eh, vamos al argumento social como tal. Finalmente el impacto social se resume de una forma emblemática. Y como que dice, el permanencia en el Perú de hoy. Más de 50 años de la reforma agraria, su impacto continuó presente a la estructura social, política, económica del Perú contemporáneo. Pero bueno, como tal, se resume: el patrón ya no comerá más de tu pobreza. La reforma fue ante todo una reivindicación de la dignidad humana, de cómo eran tratados literalmente los indígenas y las personas de aquella época, los peruanos. Bueno, se abolieron directamente prácticas humillantes como el trabajo gratuito obligatorio, el pongaje. Además, por primera vez, los hijos de los campesinos pudieron acceder masivamente a la educación básica, rompiendo el ciclo del analfabetismo, forzando que que los mantenía sometidos. Pasamos de una estructura social vertical a una más horizontal, fundamentada por los derechos sociales plenos, los básicos. Como tal, se me olvidó esto, bueno, eh, sí, como acá indica, literalmente hubo muchos cambios en aquella época. Bueno, se buguea un poco el tema de acá del PowerPoint, disculpa. Ya. Bueno, continuemos. Conclusiones y legado que tenemos con esto, que fue un paso necesario para lo que era una mejora. Para concluir, el legado de la reforma agraria hasta ahora sigue vivo. Hoy vemos literalmente familias rurales con movilidad social cuyos sus nietos son profesionales universitarios y emprendedores. La mayoría de la gente, bueno, aunque se ha venido acá a Lima para estudiar, hay gente que se regresa de Lima y se van a las provincias, o departamento, mejor dicho, disculpe, para seguir emprendiendo. Sin estas reformas que rompió con casi 400, más de 400 años de continuidad feudal desde la colonia, el Perú actualmente sería inconcebible. Fue un paso necesario para eliminar esa incertidumbre y construir una nación que, bueno, para los estándares, pese a sus limitaciones de la época, y actualmente también, buscamos ser cada día más justa, aunque, bueno, como tal, quieran o no, siempre van a existir las clases sociales, pero por lo menos la brecha se reduce, ya no es tan complicada como tal. Pero bueno, muchas gracias, disculpen también con un poquito los problemas técnicos. Como tal, agradezco mucho por la presentación, sé que es un poco ahí improvisada. Más me tomó un poquito de tiempo hacer la diapositiva. Y ahorita hay un poquito de problemas que tengo con la computadora, pero se va a poder solucionar. Muchas gracias, espero que haya sido de su agrado. Y bueno, voy a tratar de mejorar mucho más en esto. Y hasta la próxima. Gracias.